Uno de los aspectos más importantes que encontramos en la Escritura, mis amados hermanos, es el llamado que tenemos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Tenemos que ser coherentes entre lo que nos enseña la palabra de Dios y nuestra forma de vida. Son dos cosas que tienen que ir unidas. La Escritura constantemente nos está haciendo un llamado a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ese es el constante llamado. Pablo en la carta a los Romanos dice que hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad de Dios son acciones que nosotros ahora vamos a emprender y que Pablo va a escribir más adelante en el capítulo. Ese es el constante llamado, a poner en práctica lo que aprendimos. De hecho, esa es una de las formas en cómo uno como docente mide que un estudiante aprendió. ¿Cómo sé que un estudiante aprendió? Que practica lo que yo le enseñé, que lo puede ejecutar. Si no lo puede hacer, entonces no lo aprendió. Y lo mismo pasa en la Escritura, en la vida cristiana. En la medida en que yo aprendo, tengo que poner en práctica lo que he aprendido. Es un aspecto fundamental. Y alguien lo dijo de esta forma: la ortodoxia produce la ortopraxis. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso? El conocimiento correcto va a producir las prácticas correctas. El conocimiento correcto va a producir las prácticas correctas. ¿Y cuáles son esas prácticas? Ese es precisamente el tema de este pasaje, de este sermón, que yo he titulado Elementos de la unidad en el Espíritu. Elementos de la unidad en el Espíritu. Y la semana pasada estuvimos estudiando Juan capítulo 17, donde Jesús oró con sus discípulos y por sus discípulos para que estuvieran en unidad. Estaban en la última cena. Y en ese momento Jesús levanta su mirada al cielo y ora al Padre y pide por él, ora por sus discípulos y ora por los que habrían de creer después de él. Y por la unidad de la iglesia como un testimonio para el mundo de que Jesús había sido enviado por el Padre. Y un testimonio para los que creerían después de él. En este pasaje particularmente Pablo está explicando la unidad de los creyentes, tomando en cuenta que ahora, en el contexto en el que estamos, la iglesia es formada por judíos y gentiles. Eran distintas personas, distintas culturas. Él ha orado por la unidad de esta iglesia y para que ellos puedan experimentar esa unidad por medio del amor en Cristo. Y ahora les muestra cómo deben andar de acuerdo a esa unidad en este cuerpo. Esa es parte importante de lo que Pablo quiere enseñarle en la carta. Y Pablo inicia su porción en esta parte diciendo que él está preso en el Señor. Esta es la condición en la que él se encuentra. Él está preso. No está en libertad, pero desde la cárcel les está escribiendo una carta para que ellos sepan cómo deben andar. Y él no le está echando la culpa al Señor. Yo estoy preso por culpa del Señor. No estoy preso por la causa del Señor. Otra versión dice por amor al Señor. Así que sin importar la situación en la que pueda estar, él asume el deseo de seguir sirviendo a la iglesia. Y seguramente lo que el mundo considera como vergüenza, estar preso por causa del Señor, él lo considera un orgullo, un honor. Y en medio de esa difícil situación, porque igual está preso, él les está escribiendo sin sufrir y sin quejarse. Y que de paso, mis amados hermanos, nos enseña algo a nosotros. ¿Cómo enfrentamos a veces nosotros las circunstancias? Pablo está preso, pero allí da gracias al Señor y ora por la iglesia. Y a pesar de la dificultad, él mira al Señor y reconoce que es por él y por servirle que está allí preso. Y eso no le hace sentir avergonzado. Así que él anima a la iglesia y la reta en su forma de vivir, en la forma en cómo debe vivir diariamente su vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, ese reto es para nosotros hoy. Ese reto y esa responsabilidad es para nosotros hoy. Es la forma en cómo nosotros debemos responder a lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos hacer, la práctica de aquel conocimiento que hemos recibido de parte del Señor. Y esto ocurre porque Dios, a través de Jesucristo, ha dado vida a aquellos que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y en su resurrección Él ha creado algo nuevo, la iglesia. Un testimonio al mundo, un grupo de personas que es totalmente diferente, formado con personas que tienen distintas culturas, distintas ideas, pero que ahora son una gran familia, una nueva sociedad, un cuerpo, son uno. Y en esta porción, él está enfatizando eso, una comprensión importante para nosotros. Esta unidad no es uniformidad,
no todos están pensando igual. Pero en medio de todo eso, el Señor está obrando a través de los dones que Dios ha dado a la iglesia con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Esta nueva sociedad, la iglesia, tiene nuevos valores, tiene nuevas motivaciones y debemos vivir de acuerdo a ellos. Por eso Pablo le hace una súplica a la iglesia. Y les hace un llamado para que como padre ellos se comporten. Los que, César lo mencionaba hace un momento, los que son padres van a hacer un ruego a sus hijos, ¿no? Ten cuidado, no salgas corriendo del templo porque puede ocurrir un accidente. ¿O no harían eso ustedes con sus hijos, padres? Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Y Pablo les está diciendo a ellos, compórtense de una manera distinta en su forma de vida. Y esa manera es importante. Por eso, ¿cuáles son los elementos de la unidad en el Espíritu que son necesarios para la iglesia? ¿Cuáles son los elementos de la unidad que son necesarios para la iglesia? El primero de ellos lo encontramos nosotros en el versículo 1 y es andar de la manera correcta. Andar de la manera correcta. Acompáñenme nuevamente a Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El andar es una metáfora bíblica para referirse a la forma en cómo los cristianos deben vivir. Pablo les está diciendo, os ruego que anden, vivan de acuerdo a una manera diferente. La razón del llamado que tienen como creyentes es el motivo por el cual deben vivir sus vidas. Y el estándar, la medida sobre la cual ellos deben vivir su vida como creyentes es el llamamiento que tienen ellos en Cristo. Y Pablo lo va a explicar en los capítulos del 1 al capítulo 3. Ellos han sido llamados de muerte a vida. Han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que anden en buenas obras. Ese es el llamado que Dios les ha hecho a ellos. Ahora, ellos deben vivir de acuerdo a eso. Y saben, mis amados hermanos, un gran reto que nosotros tenemos es entender que lo que el Señor piensa de nosotros es la forma en cómo nosotros debemos vivir y actuar. Y esa es una gran lucha para nosotros como cristianos. A veces nos cuesta entender que debemos actuar de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos vivir. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos, vivan de acuerdo a ese llamamiento. Dios los llamó a ustedes desde antes de la fundación del mundo, los llamó de muerte a vida, de un estilo de vida vacío y sin sentido en esa vida que ustedes llevaban antes. Antes ustedes no eran pueblo. Ahora son pueblos, son el pueblo de Dios, son una nueva humanidad y Dios por eso les ha dado nuevas aspiraciones, nuevas metas, nuevos objetivos. Y Él espera que nos comportemos y vivamos de acuerdo a esa nueva dignidad que Dios nos ha dado. Ese es el deseo del Señor para nosotros. Así que sus instrucciones, las instrucciones de Pablo acá son indicaciones para vivir de acuerdo a ese llamamiento. Un llamamiento hecho directamente por Dios, quien nos ha adoptado como sus hijos. Y como sus hijos debemos vivir una vida gloriosa que honre su nombre. ¿Vives esa vida? Una vida gloriosa que honre el nombre de Dios, con un comportamiento diferente, de acuerdo a ese llamado, porque no vivir de acuerdo a ese llamado sería deshonrar a quien es tu Padre. Y vuelvo a tomar el ejemplo de los padres a los hijos. Cuando un hijo se porta mal, de pronto no está haciendo lo que debería hacer en el colegio, ¿cómo se sienten ustedes como padres? O los que estuvimos en el tiempo del colegio y nos portábamos mal, ¿cómo sabíamos que se sentían nuestros padres cuando no hacíamos lo correcto? Causa vergüenza, causa dolor. Mis amados hermanos, es lo mismo con Dios. Dios quiere que nosotros actuemos de una forma diferente de acuerdo al llamamiento que nos ha hecho. Pablo lo expone aquí en la carta. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en buenas obras. Ese es el llamamiento. Ahora, el resultado de ese llamamiento es que debemos hacer buenas obras. Por causa de la salvación, no para la salvación, por causa de esta. Entonces, debería ser la vida digna, vivir de acuerdo a la vocación que el Señor nos ha dado. Y fuimos llamados para vivir de acuerdo a ese estilo de vida, a esos
privilegios que ahora gozamos como sus hijos. Esas riquezas espirituales que Pablo describe muy bien acá en esta carta. Y que no se limitan a la salvación, sino que incluyen la vida que debemos vivir nosotros como creyentes. Caminar todos los días siendo dignos de todo esto. Ser dignos, aquí lleva la idea de igualar el peso de otras cosas. ¿Ustedes han visto esas balanzas de brazo? Que para que se equilibren tienen que tener peso igual. El Señor ha puesto en una parte de la balanza el llamamiento que nos ha hecho y la dignidad que nos ha dado como sus hijos. La forma de equilibrar esa balanza es vivir de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a ese propósito que el Señor ha establecido para nosotros. Esa es la conducta que nosotros debemos mostrar. Tiene que ver con el igual peso que de las bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos reflejar. ¿Y saben dónde lo vamos a reflejar, mis amados hermanos? En las relaciones que nosotros tenemos como iglesia. En las relaciones y en nuestra forma de vida como cristianos. En nuestra conducta como creyentes, que tiene que verse tanto en la vida personal como en la responsabilidad que tenemos con otros creyentes. ¿Y cómo se evidencia esto? En la forma en cómo nos comportamos y cómo tratamos a otros. Como vemos a nuestros hermanos en la iglesia. Y esto precisamente nos va a llevar al segundo punto, y es que los elementos de la unidad en el Espíritu son necesarios para la iglesia, y estos tienen que ver con el tener las cualidades correctas. Tener las cualidades correctas. Versículo 2. Dice la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí Pablo especifica cuáles son esas cualidades. Hay que andar correctamente, pero teniendo estas cualidades. Y Pablo las va a describir acá. La primera de ellas es la humildad. La humildad. Cuando Pablo escribe esta carta, la cultura que gobernaba era la cultura griega. Eran los pensadores de la época. Pero para ellos la humildad no era importante. Ellos consideraban que la humildad era un valor que solamente le pertenecía a los esclavos y a los de baja condición. Pero cuando Cristo vino, Él vino humildemente como siervo y se humilló a sí mismo. Y esa influencia del evangelio empezó a impactar la cultura griega. Entonces los cristianos de esa época empezaron a comportarse de una manera humilde, entendiendo que ese era el llamado del Señor. Jesús se humilló a sí mismo y usó, de hecho, como modelo de humildad a un niño. El que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Jesús se humilló a sí mismo. Tanto fue así que en la última cena, dice la palabra del Señor, que Él tomó ¿qué? La toalla y una caneca o un platón y lavó los pies de los discípulos. ¿Saben quiénes hacían eso en esa época? Los esclavos. ¿Y qué enseñó Jesús con esto? Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y de Jesús les dice a sus discípulos: ejemplo os he dado. Sean humildes, sirvan. Ese es el llamado que nosotros tenemos aquí. Así que Pablo le está dando un sentido acá y lleva la idea de tener un pensamiento de humildad, del reconocimiento humilde del valor que tiene no mi vida, sino la vida de otra persona. Aquel que es humilde no está diciendo que es humilde. De hecho, cuando una persona te dice que es humilde, tiene todo menos humildad. Porque de la humildad no se habla. La humildad se evidencia. Por eso Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Pero Él lo demostró, Él demostró su humildad. Entonces es el reconocer a la otra persona como más importante. Lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos: consideren a los otros como superiores a ustedes mismos. Esa es verdadera humildad. Es despojarse, como lo hizo el Señor, y tomar la vasija y la toalla y lavar los pies de los otros. Esa es la forma en cómo servimos. Y la humildad es considerada dentro de la iglesia y debe ser considerada dentro de la iglesia como algo de muchísimo valor, porque ayuda a la unidad. Una iglesia unida es una iglesia que practica la humildad, en donde yo como creyente no soy más importante que el otro, sino que lo miro al otro como más importante. Porque miren, muchos de los problemas que nosotros tenemos
es precisamente el orgullo, que nos llevan a considerarnos a nosotros como más importantes, que no me permite bajarme del pedestal. Ese es uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos como seres humanos y dentro de la iglesia tristemente pasa. Luchamos con nuestro orgullo. No les voy a pedir que levanten la mano, pero seguramente todos estamos luchando con nuestro orgullo. Así que necesitamos humildad. Miren, nosotros como seres humanos aceptamos a las personas por el respeto que nos dan. Y cuando de pronto no nos respetan como nosotros quisiéramos, ¿cómo nos sentimos? Ofendidos, molestos. Entonces aquellos que nos respetan, aquellos que nos valoran, que nos tratan como importantes, con ellos nos acercamos. Pero nos cuestan esas personas que a veces no nos tratan de la forma adecuada. Y esto no es sino otra cosa que una manifestación de nuestro pecado. De allí que sea tan importante, en vez de estar buscando el respeto o estar exigiendo, porque a veces decimos eso, es que el respeto se tiene que ganar. No, mis amados hermanos. Yo tengo que demostrar mi humildad y reconocer el valor que Dios me ha dado. Y eso se lo enseñaba yo a mis estudiantes esta semana en el colegio hablando acerca de esto. Es interesante porque muchos niños, eso le pasa especialmente a los niños, no sé si les ha pasado a ustedes, es que me dijo feo, es que me dijo tonto. Y yo los miro y les digo, ¿tú eres feo? ¿Tú eres tonto? No. Entonces, ¿por qué le haces caso? Y a nosotros como creyentes nos pasa eso. Estamos esperando que las personas nos den una valoración que Dios ya nos ha dado. No es lo que digan las otras personas, el valor ya te lo dio Dios. Tú eres un hijo de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo. Ese es tu valor. Vive de acuerdo a esa identidad. Que lo que los demás te digan no te preocupe. Reconoce el valor que Dios te ha dado. Y el reconocer ese valor que Dios nos ha dado es el que nos permite vivir como hermanos en la fe. Somos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre. Así que todos tenemos el mismo valor. Aquí no hay nadie más importante que otro. Que cumplimos roles y responsabilidades distintas, eso es otra cosa. Pero el valor ya me lo ha dado Dios y eso es lo que nos permite vivir en armonía dentro de la iglesia. Así que ninguno es más importante porque tenga más recursos que otro o porque tenga más títulos que otro. Nuestro valor está en base a lo que el Señor ha dado, porque todos recibimos de la misma gracia. El Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y saben qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo para rescatarnos y darnos vida. Por eso juntamente con Cristo, como dice el apóstol Pablo, estamos crucificados con Él. Ese es nuestro valor, esa es nuestra dignidad, esa es nuestra identidad. Así que eso quita todo enorgullecimiento. Y por eso Pablo va a hablar acerca de que la salvación es algo otorgado por la misericordia y la gracia del Señor y no por las buenas obras. No es por el título que tengas, no es por los recursos que tengas, es porque el Señor te extendió su gracia. Y eso debe enseñarnos a vivir en humildad. Las iglesias, mis amados hermanos, son diferentes. La iglesia del Señor debe ser diferente. No basada en los títulos, no basada en las posiciones, porque todos somos hijos del mismo Padre. En la iglesia que ha establecido el Señor el mayor privilegio, el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve y todos nosotros somos llamados a ser siervos del Señor. Ese es el valor que nosotros debemos tener. El creyente que entiende esto, al igual que Jesús, es llamado a servir y no a ser servido. Y debemos tener cuidado, como les digo, con esa falsa humildad. La humildad se demuestra, no se cuenta. La verdadera humildad surge entonces del verdadero conocimiento que nosotros tenemos también de parte del Señor. Y eso nos lleva a replantearnos muchas cosas, pero no solamente eso, mis amados hermanos, sino que nos lleva a entender que nuestra propia satisfacción no está en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, está en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y Pablo lleva también a otra cualidad, a otra característica, es la de la mansedumbre o amabilidad, como dicen en otras versiones.
Dice la Escritura en versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Y cuando Pablo usa esta expresión mansedumbre, seguramente usted la ha escuchado en otro contexto y es cuando se habla acerca de amansar. ¿Qué se amansa? Un animal que es brioso y que es muy poderoso. Mis amados hermanos, nosotros que debemos desarrollar mansedumbre. Y esto es que tiene que ver con fuerza bajo control, no debilidad. No debilidad, es fuerza bajo control. Es alguien que entiende y sabe quién es él y es dueño de sí mismo, de sus emociones. Él no está buscando hacer valer sus derechos personales ni delante de Dios, ni mucho menos delante de otras personas. Él entiende su verdadero valor. Alguien lo expresó así. Es el punto intermedio entre alguien que está enojado todo el tiempo y el que nunca se enoja. Ese es el manso, el que mantiene el equilibrio. Una persona que está controlada por Dios se enoja en el momento correcto, pero nunca en el tiempo equivocado. Es el que siempre muestra su diferencia en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. Se indigna ante las injusticias que otros reciben, pero nunca pelea por la injusticia que él mismo podría recibir. Esa es la persona mansa. En nuestro caso, nosotros mostramos mansedumbre cuando no expresamos ningún resentimiento, especialmente cuando estamos atravesando por la adversidad, por los momentos de dificultad. En ese momento nosotros sentimos paz y eso es porque entendemos que Dios está guiándonos en medio de esas circunstancias, que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en nuestras vidas, que todo produce nuestro bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a nuestro bien, dice la Escritura. Así que el manso entiende eso y descansa en el Señor. Y esto puede solamente ocurrir por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No por nuestra propia naturaleza, mis amados hermanos. En nuestra propia naturaleza todos nosotros somos todo menos mansos. Siempre vamos a reaccionar de la forma equivocada. Y a veces se nos sale el viejo hombre. No sé si les ha pasado. A veces perdemos la mansedumbre, la amabilidad y reaccionamos de forma equivocada. Es allí cuando nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Mis amados hermanos, nuestro problema no es hacer valer nuestros derechos. El problema es que olvidamos que los demás tienen también derechos. Y cuando yo hago valer mis derechos, ignorando los derechos de los otros, estoy siendo todo menos manso. Y eso es algo que yo necesito cambiar. Tanto la humildad como la mansedumbre van de la mano, pues el creyente que es manso no pensará tanto en sus derechos personales como el hombre humilde en sus logros personales, dice alguien. Ambos van de la mano. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva a considerar el tercer elemento que está en este versículo, la cualidad de la paciencia, que tiene que ver con esa capacidad que Dios ha dado para soportar por mucho tiempo a esas personas que nos provocan. De hecho, me encanta como lo dice acá, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos con paciencia. Y son dos palabras interesantes. Porque el Señor nos da la paciencia y la idea acá es la resistencia en medio de situaciones adversas y no dejarse vencer por ellas. La paciencia es esa capacidad de soportar. Es como cuando tú tomas una tabla o un palo y tratas de quebrarlo. Esa rama, ese palo va a ser una resistencia. La paciencia tiene que ver con eso, con doblarse, doblarse sin romperse, sin quebrarse, soportar esa presión que se está dando. Eso es lo que el Señor está dando y esto es esencial. En esta vida nosotros nos vamos a encontrar con personas así. Piensen que estamos hablando acerca del contexto de la iglesia, de la unidad de la iglesia, de las relaciones con otros. Hay personas difíciles en tu vida. ¿Sabes qué te pide el Señor? Sopórtalos con paciencia. En amor además. Porque nuestra respuesta sin el Señor, ¿cuál va a ser? Nuestra respuesta sin el Señor es, perdone como lo voy a decir, te lo mando, Señor. Te lo mando, Señor. No, el Señor no me pide que se lo mande, el Señor me pide que lo soporte con paciencia en amor.
Son personas que son necesarias para nuestras vidas. Vivimos, mis amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo hostil y complejo por causa del pecado. Y tristemente tenemos que reconocerlo, ver todo lo que está pasando esta semana con la sentencia de la corte, todo lo que estamos viendo ahorita entre Ucrania y Rusia, todo esto es consecuencia del pecado. Y aún en la iglesia, mis amados hermanos, vamos a encontrarnos con personas con las cuales vamos a estar batallando, todos nosotros, porque a veces en nuestra vieja naturaleza van a actuar a la ofensiva y tal vez no de la manera constructiva como deberían andar. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios para no apresurarnos a pagar mal con mal. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos la paciencia para soportar no solamente los momentos difíciles de la vida, cuando la adversidad nos golpea. Tenemos que tener paciencia cuando nos encontramos con personas que son difíciles. Son personas con las cuales Dios seguramente también está tratando. Y mi llamado allí es a orar por ellos. Y no podemos descartarlos, mis amados hermanos, no podemos ignorarlos. Por eso Pablo quiere que en medio de las relaciones debemos soportarnos. Y esa expresión soportarnos, aquellos que trabajan en construcción saben a qué hace referencia un soporte. Algo que tiene o sustenta peso. Mis amados hermanos, ese es el soportarnos al cual la Biblia nos llama. Soportarnos tiene que ver con tener fuerza para sostener el peso que se nos está viniendo encima. Es soportarnos con paciencia los unos a los otros. Pero el llamado que Pablo está haciendo, por eso lo está haciendo en relación a otros, tomando en cuenta lo que el Señor hizo. Mis amados hermanos, nosotros no podemos solos. Por eso el ejemplo y el modelo de soportar es el Señor mismo. El Señor nos soportó a nosotros, nos tuvo paciencia y sigue teniendo paciencia con nosotros. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos soportar con paciencia a aquellas personas que a veces son difíciles? Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 16. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 16. Pablo se pone como ejemplo. Dice: por esto mismo fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Miren, el Señor nos soportó a nosotros. Nosotros lo ofendimos de una manera inmensa, pero el Señor tuvo paciencia para con nosotros. Dios mismo ha actuado con paciencia para con nosotros, nos ha soportado nuestros pecados, no nos ha enviado su ira, esa ira que nosotros merecíamos justamente, y es por su paciencia que nosotros no hemos sido consumidos. Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 22 y 23 dice de la siguiente manera. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha soportado, ¿cuánto más no deberíamos soportar nosotros a otras personas? Dios ha obrado con paciencia al tolerar nuestros pecados, y por eso es por lo que nosotros deberíamos trabajar en nuestra paciencia al fin de tolerar, de soportar, de aguantar las debilidades de los demás. Somos nosotros los llamados a soportar a otros. Y sé el contexto en el que nosotros lo usamos en la actualidad. Ay, me toca aguantar a este hermano. No, mis amados hermanos. Es mirar lo que el Señor hizo por nosotros y reflejarlo a otros. Y la última virtud que Pablo incluye en este versículo es el amor. Y el amor es buscar de manera activa y decidida el bienestar de otras personas. Y trabajar por el bien de otros, especialmente trabajar por el bien de la iglesia. Esta clase de amor a la que nos llama la Escritura, mis amados hermanos, tiene que ver con acciones concretas en la que nada de lo que haga la otra persona va a hacer que yo deje de amarla y de que deje de buscar lo mejor para esa persona. Nada de lo que haga esa persona o deje de hacer va a hacer que yo deje de buscar el bienestar para esa persona. Ese es el amor al cual me llama la Escritura. Soportando con paciencia en amor a nuestros hermanos.
Colosenses capítulo 3, el versículo 2 y el versículo 12 al 14 dice de la siguiente manera: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, y escuchen esto porque esta es la base, mis amados hermanos, insisto, tú y yo no podemos solos. Necesitamos del Evangelio. El Evangelio que nos perdonó es el Evangelio que nos ayuda a poder hacer esto. Y escuchen esto, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Saben? Pablo usa aquí una imagen maravillosa. Y lo puedo decir de esta manera: ¿cuántos de nosotros saldríamos desnudos a la calle? Ninguno, ¿cierto? Ninguno de nosotros lo haría. Pero la palabra del Señor Dios nos está diciendo: tampoco salgas desnudos sin estas cualidades. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es nuestro vestido ahora. ¿Te vistes tú con estas cosas? ¿Oras al Señor por ellas? Porque eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. No por nuestras fuerzas, es por lo que el Señor ya hizo. Ese es nuestro llamado. Y es imposible para nosotros a no ser por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las mejores maneras de fomentar el desarrollo de estas cualidades en nuestra vida como creyentes es precisamente la de enseñar y predicar constantemente la gracia de Dios en el Evangelio. Cuando nos damos cuenta en lo más profundo de nuestro ser, cuando nos percatamos de que somos pecadores, de que somos rebeldes, de que no merecíamos que Dios nos hubiera rescatado, entonces dejaremos de sentirnos superiores a los demás. Mis amados hermanos, esto es importante. Tú y yo seguimos necesitando del Evangelio. El Evangelio que nos salvó es el Evangelio que nos permite actuar de una forma diferente. El Evangelio sigue estando activo en tu vida. Esa gracia con la que el Señor te rescató es la gracia con la que el Señor está sustentando tu vida para que tú puedas vivir de acuerdo a este llamado que el Señor te está haciendo, para que puedas vivir de la manera digna de la vocación con la que has sido llamado. Así que necesitas el Evangelio constantemente. Mis amados hermanos, después de considerar los elementos de la unidad en el Espíritu que son necesarios para la iglesia, que son el andar en la manera correcta y el tener las cualidades correctas, Pablo pasa a explicar y muestra los elementos de la unidad en el Espíritu que son necesarios para la iglesia y que son los elementos correctos. Versículo 3 al versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 3 al versículo 6. Dice: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo hace un llamado a que cada creyente se esfuerce y sea solícito. La Nueva Traducción Viviente lo expresa mejor: hagan todo lo posible. ¿A quiénes delega esa responsabilidad? A los pastores, a los líderes de la iglesia. ¿A quiénes? A todos. Dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. El Espíritu Santo es el que se encarga de dar la unidad en la iglesia. Fue lo que el Señor oró. Y Pablo está diciendo: esa oración se está volviendo una realidad en la iglesia y ustedes tienen que hacer todo lo posible para que eso continúe. En este verso la unidad de la iglesia se está dando por sentada. Mis amados hermanos, la iglesia tiene que estar unida. No hay otra forma, porque el Señor oró por esa unidad. El Señor sigue velando por esa unidad por medio de su Espíritu. Nuestra responsabilidad, nuestro llamado es a esforzarnos por mantener esa unidad. Cualquier otra cosa, mis amados hermanos, es pecado, porque el Señor sostiene a su iglesia para que esté unida.
Por eso es que Él dice que nosotros debemos seguir trabajando en esa unidad y es responsabilidad del creyente hacerlo. Es algo que debe procurar. La unidad ha sido empezada por Dios, pero es nuestro deber guardarla. Y esto se da en el marco de la iglesia reunida. Cuando la iglesia se reúne, mis amados hermanos, la iglesia debe estar unida. Unido por medio de la palabra, unido por medio de la oración, unido por los elementos de la gracia como la cena del Señor. Esos medios de gracia que el Señor nos ha dado. Y son cosas que debemos anhelar. Cada vez que tú vengas a la iglesia, o más bien quiero hacérselo como una pregunta, ¿anhela usted venir a la iglesia? Para poder estar con la comunidad de creyentes, para poder adorar juntos al Señor. ¿Anhelan y desean eso? ¿Y le enseñas eso a tus hijos? Siempre me impactó algo que nos enseñaba una amiga, Alicia Ferreiros, esposa de James, algunos de ustedes la conocen. Y ella nos decía algo que siempre me impactó. La mamá de ella, cuando ellos iban el domingo por la mañana a la iglesia, le ponía el mejor vestido. Y vamos a la iglesia, vamos a estar de celebración con el Señor. Y para ella, el domingo ir a la iglesia era el día en el que se vestía de la mejor manera, porque iba a estar en la iglesia, iba a estar con los hermanos. Y eso es algo que deberíamos hacer nosotros lo mismo, porque es un gozo, es el día del Señor. No hay otro día más importante, no hay otro día más. Este es el día del Señor, es el día que el Señor ha hecho. Alegrémonos y gocémonos en Él, dice el salmista. ¿Te gozas en eso? Y en la iglesia reunida entonces compartes con tus hermanos en la fe. Y debemos anhelar esto, como dice un autor, reunirnos, nos recuerda el Evangelio que nos ha reconciliado los unos con otros y hace que nos esforcemos por preservar el vínculo de la paz. Y esto es posible porque nos obliga a pasar tiempo con quienes son diferentes a nosotros. Estamos llamados a vivir con personas que son diferentes a nosotros. Ninguno de nosotros es igual. Pero somos llamados a estar en unidad. Y que tal vez esas personas con las cuales nos reunimos hay algunas que nos agradan, otras que no tanto. Pero el Señor nos llama a que estemos en unidad. Pero ¿saben qué nos recuerda eso? Nuestra necesidad de la cruz. Porque al pie de la cruz todos somos iguales. Y Pablo lo que quiere mostrar en esta parte es cómo la obra del Dios Trino, de ese Dios maravilloso, es posible y hace posible la unidad que Él mismo nos ha dado. Por eso Él dice que hay un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo que es la iglesia del Señor. Porque hay un solo espíritu, que es el que da unidad. Y Pablo lo va a mostrar aquí en la carta, un solo cuerpo. Efesios capítulo 1, el versículo 23 dice de la siguiente manera, dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis amados hermanos, aquí no está todo el cuerpo del Señor, pero hay una porción del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo que está aquí reunido, junto con nuestros hermanos que tal vez hoy no están, pero que compartirán con nosotros y que yo espero tú animes para que vengan y estén con nosotros, entonces formamos parte de ese cuerpo del Señor, la iglesia reunida, porque hay un solo espíritu que está conformado por distintos creyentes. Y creo que lo mencioné la semana pasada. Pero vuelvo a mencionarlo, mis amados hermanos, nosotros como creyentes tenemos más en común con nosotros mismos, entre nosotros mismos, que con nuestros mismos familiares. ¿Sabían ustedes eso? Tenemos más en común entre nosotros mismos. Tenemos más en común con un creyente en la China, tenemos más en común con un creyente en Ucrania o un creyente en Rusia que con nuestra misma familia. Por eso es que cuando vamos a otro lugar y nos reunimos con la iglesia, estamos en familia, porque formamos parte del mismo cuerpo, no somos extraños. Y porque el Espíritu Santo habita en medio de la iglesia y la está animando. Efesios 2:22, miren lo que dice la palabra del Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Y la idea que Pablo está tomando, la está tomando del Antiguo Testamento. Cuando el templo fue edificado,
el Espíritu de Dios moró en el templo. Allí habitó de manera especial su presencia. Ahora la iglesia en el Nuevo Testamento es morada del Señor. El cuerpo de Cristo es el templo espiritual donde la presencia de Dios por medio de su Espíritu habita. Por eso es que la Escritura nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Dónde hay libertad? Aquí en medio de esta comunidad, en medio de este grupo de creyentes. Así que la obra del Espíritu Santo que está haciendo de nosotros de manera espiritual nos está transformando nuestras vidas y las está haciendo producir fruto que a la larga se va a reflejar en la vida que nosotros tenemos como comunidad. Y en medio de las diferencias que nosotros podamos tener, hay un solo cuerpo. Al ser un cuerpo en unidad, la acción se da por el conjunto de todos sus miembros que están trabajando para apoyarse. Y por eso, cuando uno se duele, todos se duelen. Las alegrías de uno son las alegrías de todos. Esa es la verdadera unidad. Cuando un hermano está enfermo, tú te dueles por ese hermano y oras por él, te preocupas por él. Cuando alguien está alegre porque ha recibido una bendición de parte del Señor, tú te alegras con esa persona, te emocionas y celebras con esa persona, porque son como si fueran tus propias alegrías. Además, hay un solo lugar en donde el plan de Dios para la humanidad se cumple, es precisamente en la iglesia, con las familias de la iglesia. Hay una sola esperanza a la que el Señor nos ha llamado, la esperanza de salvación, esa esperanza en la resurrección. Fuimos llamados a una sola fe, hay un solo bautismo porque hay un solo Señor. Y Él es dueño de la iglesia y Él la dirige porque es su cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es quien gobierna. La iglesia no es gobernada por un pastor o por un líder. La iglesia la tiene que gobernar el Señor porque Él es la cabeza. Nosotros somos miembros del Señor, de su cuerpo. Eso es el fundamento de todo lo que hacemos en nuestra vida como creyentes y es la base de nuestra esperanza futura también. Y esa esperanza es la resurrección. El fundamento también es nuestro bautismo. En ese bautismo que nosotros nos hemos identificado como suyos por medio de su muerte y su resurrección. En ese símbolo de esa realidad interna que se refleja de manera externa. Por eso es que en Él tenemos vida eterna. Todos los cristianos estamos unidos porque nos hemos rendido totalmente en amor a nuestro Señor Jesucristo. Y la carta, mis amados hermanos, y aquí quiero hablar específicamente a las personas que están sin Cristo en esta mañana. Si estás sin Cristo, estás sin esperanza y no tienes nada. Cualquier cosa en la que de este lado de la eternidad pongas tu esperanza, al final te dejará vacío. Solo Cristo es un ancla segura para la salvación y la vida eterna. Pero si estás sin Cristo en esta mañana, debes venir a Él en arrepentimiento y fe y creer en Jesús como tu Señor para ser poseedor de esa única esperanza que no defrauda. Esa esperanza en la cual nosotros también hemos creído y en la cual nosotros estamos seguros. Y cuando el Señor venga, estaremos con Él para disfrutar con Él para siempre. Pablo dice que tenemos un solo Dios y Padre, lo que nos ubica como una sola familia. Somos una sola familia. Él está sobre todos, por todos y en todos. Él tiene el dominio, el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Y esto hace referencia a la relación también que gozamos como creyentes con Dios nuestro Padre. Y el todos hace referencia a todos los creyentes. Él es Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. A todos aquellos que han ido a Él en arrepentimiento y fe, como dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mis amados hermanos, estas características no son comunes a todas las personas, pero la iglesia es llamada a vivir diferente. Somos llamados a vivir como sus hijos, como su pueblo, a vivir en esa relación de familia. Mis amados hermanos, nosotros no escogimos la familia en la que nacimos. Nos tocó la familia que nos tocó, el Señor lo dispuso así.
Pero ¿saben? La familia de la fe es una familia maravillosa porque Él fue quien la escogió y quien la reunió para que viva en unidad. No la escogimos tampoco nosotros, pero el Señor la escogió para nosotros y por nosotros. Y la compró por medio de la sangre de Cristo. Así que vive en unidad con tu hermano y tu hermana en la fe. Porque Dios es tu Padre y Él no está ausente, no está lejano de ti. Necesitamos por eso nuevamente el Evangelio, porque vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios y que está controlado por Dios y sostenido por Dios y lleno de Dios, pero hay personas que no se someten al gobierno de Dios. Y yo doy gracias al Señor porque aquí hay un grupo de hermanos y hermanas en la fe que han creído en el Señor Jesucristo y que han sometido su vida al Señor. Y el mismo Dios y Padre Supremo sobre todos los creyentes cumple su propósito a través de nosotros. Yo quiero finalizar en esta mañana mencionando algunas cosas brevemente para finalizar, algunas conclusiones. Mis amados hermanos, la nueva vida como creyentes debe ser vivida en las condiciones que Dios ha establecido para nosotros. Dios ha establecido esas condiciones y nos ha llamado a creyentes a vivir en unidad, a vivir en ella, a luchar por ella, a buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo dice la Escritura. Y para poder hacer esto es necesario mantener las relaciones correctas, las cualidades correctas y los elementos correctos. Y tenemos que poner todo nuestro empeño como iglesia para que la unidad fruto de la nueva vida sea una realidad de este lado de la eternidad. Es una lucha constante. Cada vez que te reúnas con tu hermano, debes luchar por mantener la unidad con él. De este lado de la eternidad será nuestra lucha, porque aquí aún estamos manchados por el pecado. Estamos batallando contra nuestra propia carne, que en ocasiones nos lleva a hacer lo malo. Y aunque estamos manchados por el pecado, debemos luchar por lograr que en nuestras relaciones como hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre, estemos vinculados por los mismos elementos. Y esto se logrará al cultivar las cualidades cristianas que fomentan la unidad, como lo dice aquí la palabra del Señor: paciencia, mansedumbre, humildad, soportándonos en amor los unos a los otros. Porque al contrario, debemos deshacernos de todas aquellas cosas que no permiten la unidad en Cristo y que nos hieren y los lastiman, y que lastiman a nuestros hermanos en la fe, que nos hacen ponernos a la defensiva y que nos hacen generar tensiones también. Miren, somos muy rápidos para enojarnos entre nosotros. Debemos trabajar por ser pacientes. Nuestra tendencia es al orgullo, a la arrogancia, al egocentrismo, a ser presumidos, a ser creídos. Necesitamos trabajar en la humildad de nosotros. En ocasiones vamos a actuar de manera insensible y nos mostramos tercos y queremos imponer nuestras opiniones en la comunidad, pero nosotros debemos trabajar por ser mansos. El único lugar en la tierra donde se puede experimentar la verdadera unidad es en la iglesia. Y cuando te reúnes con ella y te encuentras con otros creyentes, puedes disfrutar de aquello que el Señor hizo. Por eso anhelamos estar fervientemente el momento de encontrarnos dominicalmente, de poder estar juntos. ¿Cuánto nos dolió por tanto tiempo no podernos encontrar? Y lo teníamos que hacer por medio de pantallas. Fue dolorosísimo. Y particularmente nuestro tiempo se alargó un poquitico más. Pero era algo que anhelábamos y orábamos por eso. Y tenemos que seguir orando porque esto de verdad sea un deleite para poder volver a estar juntos los unos con los otros, cantar juntos, compartir la cena juntos, escuchar la palabra juntos, ser edificados, exhortados, animados, consolados. Cuando la iglesia se reúne puede hacer esto. Tu hermano sentado a tu lado te necesita. Mira a tu hermano por un momento. Mira a tu hermano alrededor tuyo. Tu hermano te necesita. Pero tú también necesitas a tu hermano. Mis amados hermanos, cuando nosotros de manera deliberada decimos no vamos a ir a la iglesia, ¿sabes qué estamos perdiendo? El ser edificados y el que yo edifique a otra persona. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo esa mañana por lo que
otro hermano tiene como don, pero tú estás dejando de edificar y de bendecir a tu hermano cuando no vas a la iglesia. Por eso lo necesitas. Reunirnos traerá un gran reto, el reto de la unidad, por lo que debemos trabajar tan intensamente. Miren, tenemos un Padre, un Salvador y un Espíritu que mora en nosotros. Y no podemos desarrollar la unidad, una unidad que le agrade a nuestro Dios, si no hemos llegado a conocerle y a tener una relación personal con Él, a crecer en nuestro conocimiento con el Señor, a través de esa obra reconciliadora que Él ha dado. La unidad también se ve, mis amados hermanos, cuando tú conoces a tu hermano, cuando oras por él. Es muy hermosa esa palabra hermano, ¿saben? Pero ese hermano tiene que ir acompañado con el nombre. ¿Conoces a tu hermano? Ese es nuestro reto ahora, ¿saben? Conocernos. Mi reto es aprender no solamente el nombre de mis hermanos. Mi reto es conocer las necesidades y las cuestiones por las que pasa mi hermano. Es nuestro reto ahora. Cuando tú conoces a tu hermano, oras por él. Sabes lo que necesita y le ayudas con eso. Cuando te preocupas por él y lo llamas cuando no ha venido a la iglesia y lo animas cuando está desalentado y lo exhortas cuando se está alejando. La iglesia, mis amados hermanos, es la manifestación visible de la gloria de Dios. Y somos testimonio de lo que Dios puede hacer. Mis amados hermanos, mañana cuando nos levantemos y salgamos a trabajar, a estudiar o a hacer cualquier otra cosa, hay algo que no puedes olvidar. Y es que allí en el lugar donde tú estás, en donde Dios te ha puesto, tú muestras a Cristo, al Cristo que has visto en la vida de tus hermanos y que ellos han visto en ti. Recuerden que Jesús oró para que pudiéramos ser uno y que el mundo creyera que Él había sido enviado del Padre. Así que mañana cuando salgas a trabajar, ten en mente eso y vive tu vida de acuerdo a la vocación y a la dignidad con la que has sido llamado. Trabajemos en la unidad de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Eterno Señor y Padre, nuevamente te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder compartir juntos, de reunirnos como iglesia, de estar en comunión los unos para con los otros, Señor. Tu palabra nos enseña que la unidad es un elemento fundamental y distintivo en la iglesia, Señor. Y sabemos que no podemos solos trabajar en la unidad. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos ayudes para ser humildes, mansos, pacientes, para soportarnos los unos a los otros en amor. Pero Señor, gracias porque la unidad de la iglesia es algo que tú has dado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos si no hemos trabajado en la unidad, perdónanos. Si hemos permitido que nuestro orgullo, nuestra arrogancia primen en nuestras relaciones, Señor, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a esforzarnos. Que hagamos lo que dice tu palabra, Señor. Que vivamos de acuerdo a ese llamado que tú nos has hecho en la Escritura, Dios. Solícitos, que nos esforcemos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Señor. Padre, gracias por esta comunidad y por esta iglesia. Bendice a mis hermanos. Seas tú ayudándolos en todo momento. Y Señor, gracias por estar con nosotros en este día. Te adoramos y te exaltamos. Colocamos este resto de día en tus manos y esta semana que está iniciando. En tu nombre precioso. Amén.